No tienes idea de en qué te estás metiendo. Regresa a tu mundo simple. Eso me dijo. Lo que no sabía es que mi mundo nunca fue simple y que durante 20 años, el hombre más temido de la ciudad me había estado preparando para este momento. Todo empezó en el día más solitario de mi vida. Durante 20 años, mi propia familia olvidó el día en que nací. 20 cumpleaños. Sin pastel, sin tarjeta, ni siquiera una llamada telefónica. Pero había un hombre al que toda la ciudad temía. Un hombre que había enterrado enemigos y construido un imperio a base de miedo. Y él nunca se olvidó, ni una sola vez. Y el día que mi familia finalmente me recordó fue el día en que se dieron cuenta de quién era yo realmente. Mi nombre es Elena Villaverde, y quiero contarte cómo un cumpleaños olvidado lo cambió todo. Llovía la mañana de mi cumpleaños número 40, esa lluvia fina y gris que la Ciudad de México conoce tan bien a principios de octubre, cuando el verano ya se ha rendido y el invierno todavía afila sus cuchillos. Estaba de pie en la cocina de la casa, que compartía con mi hermana Diana y su esposo, y esperé. No sé qué estaba esperando. La esperanza es terca. Sobrevive con casi nada, como una planta que crece en la grieta de una banqueta. Había preparado café para todos. Había sacado las tazas buenas. Incluso había comprado una pequeña caja de pan dulce la noche anterior con mi propio dinero. El dinero que ganaba limpiando oficinas en Santa Fe después de que la familia de Diana se iba a dormir. Me había dicho a mí misma que no era extraño comprar tus propios dulces de cumpleaños. Era práctico. Alguien tenía que hacerlo. Diana bajó primero, con el teléfono en la mano, ya hablando. Elena, ¿planchaste la camisa azul de Carlos? Tiene esa junta importante. Está en la puerta de su closet, dije. ¿Y el traje de la tintorería? Lo recogí ayer. No levantó la vista de su teléfono. Mi hermana, 4 años menor que yo, con los mismos ojos cafés de nuestra madre, aunque los suyos nunca parecían retener nada por mucho tiempo, pasó junto a mí, tomó uno de los panes que había comprado y le dio una mordida de pie. Están buenos, dijo. ¿De dónde salieron? Abrí la boca para decirle. Quiero que entiendas que abrí la boca con la intención de decir las palabras. Es mi cumpleaños, Diana. Los compré porque es mi cumpleaños. Pero ella ya se estaba dando la vuelta. Ya estaba gritando escaleras arriba para que su hijo se apurara, y el momento se cerró como una puerta con el viento. Volví a cerrar la boca. Me había vuelto muy buena en cerrar la boca. Esta es la parte donde podrías preguntarte por qué me quedé. ¿Por qué una mujer de 40 años viviría en la casa de su hermana menor, lavando su ropa, cuidando a sus hijos, comprando su propio pan de cumpleaños y comiéndolo sola? Y la respuesta honesta es la respuesta de muchas mujeres que han entregado sus vidas a otras personas. Sucedió una pequeña amabilidad a la vez, hasta que las amabilidades me habían tragado por completo. Déjame ir más atrás, porque mereces la historia completa. Nuestra madre, Raquel, murió cuando yo tenía 20 años. Yo era la mayor de 3. Yo, Diana y nuestro hermano, Tomás. Nuestro padre se había ido años antes, como lo hacen algunos hombres, en silencio y sin dejar dirección. Así que, a los 20 años, me convertí en la madre. Dejé la escuela de enfermería. Tomé 2 trabajos. Cuidé a Diana durante sus años rebeldes y a Tomás durante los suyos, llenos de ira. Firmé permisos escolares. Me senté en las oficinas de los directores y cociné 10,000 cenas. Les di todo lo que una madre da, y lo di con gusto porque los amaba, y porque las últimas palabras de mi madre para mí habían sido: «Cuídalos, Elena, prométemelo». Y mantuve esa promesa durante 20 años. Pero aquí está la extraña y triste verdad sobre ser la que mantiene a todos unidos. La gente deja de verte como una persona. Te conviertes en un mueble. Te conviertes en la pared que sostiene el techo. Y nadie le agradece a una pared. En algún momento de esos 20 años, mi cumpleaños simplemente desapareció del calendario mental de todos. El primer año que pasó, me dije que estaban de luto. El segundo año, me dije que estaban ocupados. Para el quinto año, había dejado de decirme cualquier cosa. Simplemente compraba el pan dulce en silencio. Esa mañana, mi sobrino bajó las escaleras como un trueno, con 15 años y enorme,
y agarró los 2 últimos panes sin decir una palabra. Carlos, mi cuñado, bajó anudándose la corbata, tomó su café, besó a Diana, acarició al perro y pasó junto a mí como si yo fuera el perchero. Luego se fueron, todos, con un portazo y el rugido de la camioneta saliendo en reversa, y la casa quedó en silencio a mi alrededor. 40 años, y el único sonido era la lluvia. Me quedé allí un rato. Luego hice lo que siempre hacía. Lavé las tazas, limpié la barra, tomé mi abrigo, porque tenía un lugar a donde ir. Tenía una cita fija en la mañana de mi cumpleaños, una que nadie en mi familia conocía, una que había mantenido en secreto durante casi 2 décadas. Y era la única razón por la que no había olvidado por completo lo que se sentía ser recordada. La lluvia se había espesado para cuando llegué al Panteón de Dolores, y la puerta del cementerio se erguía negra y goteante contra un cielo del color de una vieja moneda. Venía aquí cada año en este día, mi cumpleaños, porque también era el aniversario de otra cosa, algo que nunca le había contado a mi familia. Hace 20 años, el día que cumplí 20, 3 días después de enterrar a nuestra madre, había hecho algo pequeño que, sin que yo lo supiera, alteró todo el curso de mi vida. Ese día, hace 20 años, caminaba a casa desde la tumba de mi madre, medio loca de dolor, cuando vi a un anciano desplomarse en la acera helada fuera del cementerio. Había caído con fuerza, y las pocas personas que pasaban simplemente lo rodearon, como suele hacer la gente. Iba bien vestido, un abrigo oscuro y caro, pero su rostro estaba gris y sus labios se estaban volviendo azules. Y yo supe, por ese título de enfermería a medio terminar, exactamente lo que estaba viendo. Su corazón estaba fallando. No lo pensé, me arrodillé en el hielo y trabajé en ese hombre durante 11 minutos mientras un extraño llamaba a una ambulancia, y no me detuve. Mis rodillas estuvieron amoratadas durante una semana. Cuando los paramédicos finalmente llegaron y se hicieron cargo, uno de ellos me miró y dijo: «Usted lo mantuvo con vida. 2 minutos más y lo hubiéramos perdido». Nunca esperé volver a ver al anciano. Di mi nombre porque me lo pidieron y luego me fui a casa. Preparé la cena para Diana y Tomás y nunca lo mencioné. 3 semanas después, un coche llegó a nuestra casa. Un coche largo y negro, del tipo que no se ve en un barrio como el nuestro. Un chofer con guantes tocó a nuestra puerta y me entregó un sobre. Dentro había una tarjeta, escrita a mano, que decía solo esto: «Usted me devolvió la vida el día que enterró a su madre. No olvidaré el día en que usted nació». Y doblada dentro de la tarjeta había una sola rosa blanca y suficiente dinero para cubrir 3 meses de nuestra renta. Ese fue el comienzo. El nombre del anciano, como supe más tarde, era Salvador Cornejo. Y Salvador Cornejo no era un anciano cualquiera. Era, en ese momento, uno de los hombres más temidos y poderosos de la ciudad. Un hombre cuyo nombre se pronunciaba en voz baja, cuyos negocios se susurraban, cuyo alcance llegaba a lugares que la mayoría de la gente nunca ve y nunca quiere ver. Era, en los términos más simples, la cabeza de una familia que no era el tipo de familia que encuentras en los directorios de la iglesia. Yo no sabía nada de eso cuando me arrodillé en el hielo. Solo sabía que un hombre se estaba muriendo y yo tenía 2 manos que funcionaban, pero Salvador Cornejo sabía lo que yo era. Sabía que era una chica que acababa de enterrar a su madre, que estaba criando a 2 hermanos menores con nada, que había tirado su propio futuro para salvar la vida de un extraño sin pedir nada a cambio. Y un hombre como él, un hombre que vivía en un mundo de deudas y favores, donde nada es gratis y todos siempre quieren algo, no sabía qué hacer con una persona que no quería nada en absoluto. Así que decidió, a su extraña y peligrosa manera, recordarme. Cada año, en mi cumpleaños, llegaba algo. Los primeros años fue práctico. Dinero para la renta, un abrigo cuando el mío se gastó, un sobre con efectivo deslizado bajo la puerta en el duro invierno en que Tomás se rompió el brazo. Intenté rechazarlo una vez. Envié una carta de vuelta con el chofer diciendo que no podía aceptarlo, que salvarlo no había sido por dinero. Y el chofer regresó al día siguiente con una nota en esa misma letra firme: «Una deuda de vida no se paga con dinero. Esto no es un pago. Es solo un hombre que se niega a olvidar.
permítame esto. C. ¿Y qué podía decir yo a eso? Yo, olvidada por todos los que amaba. ¿Qué podía decirle a la única persona en la tierra que se negaba a olvidarme? Así que, cada año, en mi cumpleaños, venía al cementerio a visitar a mi madre, y cada año, sin falta, encontraba que alguien ya había estado allí antes que yo. La tumba de mi madre, que mi propia familia nunca visitaba, siempre estaba cuidada, siempre. Flores frescas, las hojas barridas, la lápida limpia, rosas blancas, cada vez, y junto a ellas, una pequeña tarjeta con una letra que, con los años, se volvió un poco más temblorosa, un poco más delgada, pero que nunca dejó de llegar. Ese era mi cumpleaños, durante 20 años. La tumba limpia de una madre muerta y una tarjeta de un anciano peligroso que era la única alma viva que recordaba el día en que llegué al mundo. Sé cómo suena. Créeme, lo sé, pero quiero que entiendas que nunca hubo nada impropio en ello. Salvador Cornejo tenía más de 70 años cuando lo salvé, y pasó los 90 en los años que te estoy contando. Era, a su manera, lo más parecido a un padre que había tenido desde que el mío se fue. En una vida donde todos me quitaban, él era el que daba. Y yo había aprendido por las malas a estar agradecida con quien quiera que te recuerde, incluso si el mundo te dijera que le tuvieras miedo. Esa mañana, en mi cumpleaños número 40, subí por el camino lodoso hasta la tumba de mi madre bajo la lluvia, y me detuve porque algo era diferente. Las flores estaban allí, como siempre, las rosas blancas perladas de lluvia. La tumba estaba limpia, pero la tarjeta no era la pequeña tarjeta que esperaba. Era un sobre más pesado, de color crema, grueso, y estaba sujeto contra el viento por una pequeña piedra. Mi nombre estaba en él, Elena, en esa letra familiar, pero más débil ahora, las letras temblorosas. Me arrodillé en la hierba mojada. Había arruinado muchos pares de medias arrodillándome por ese hombre a lo largo de los años, y lo abrí. Y lo que leí allí me dejó sin aliento. La carta decía esto: mi querida Elena, si está leyendo esto, entonces este año no vine yo mismo, y creo que ambas sabemos lo que eso significa. Los doctores son más honestos conmigo ahora de lo que solían ser. Un hombre no puede escapar de la última deuda, y la mía está casi por vencer. Durante 20 años, la he observado desde la distancia, y usted nunca me pidió una sola cosa. ¿Sabe lo raro que es eso en mi mundo? En toda mi larga vida, usted es la única persona que alguna vez me dio algo y no quiso nada a cambio. He pasado 20 años tratando de encontrar una manera de pagar una deuda que no se puede pagar. No tengo hijos propios que sean dignos de lo que construí. He visto lo que su familia le ha hecho. Sí, Elena, he observado, porque un hombre como yo lo ve todo, y ha hecho enojar mucho a un viejo. La han olvidado. La han usado como una escalera para trepar, y he decidido que no dejaré este mundo permitiendo que se salgan con la suya. Venga a la dirección adjunta el día 12 de este mes. Venga sola. Todo lo que tengo ha sido arreglado. No tenga miedo. Una vez usted se negó a dejarme morir en el hielo. Permítame, a cambio, negarme a dejar que usted desaparezca. Feliz cumpleaños, Elena. Alguien se acordó. Lo leí 3 veces, arrodillada bajo la lluvia, y para la tercera vez no podía ver las palabras por las lágrimas. No eran lágrimas de miedo, ni siquiera, si soy honesta, lágrimas de pena, aunque sí lo lloré. Eran las lágrimas de una mujer que ha sido invisible durante 20 años y a la que le acaban de decir, en tinta negra, que todo ese tiempo alguien había estado observando y cuidando y que ella le había importado al menos a una persona en esta tierra. Me senté con mi madre un buen rato esa mañana, en el lodo, el día que cumplí 40, y cuando finalmente me levanté, mis rodillas estaban amoratadas de nuevo, pero algo más dentro de mí se había enderezado. No le conté a Diana sobre la carta, no se lo conté a nadie. Esa noche fui a casa y preparé la cena como siempre, y la familia la comió como siempre, y nadie dijo la palabra cumpleaños. Y por primera vez en 20 años, descubrí que no me dolía como siempre, porque ahora tenía un secreto. Y el secreto era este. Alguien me recordaba. 2 días después volví a mi trabajo de limpieza de oficinas y me moví por las vacías torres de cristal por la noche
con una extraña nueva ligereza. Le di vueltas al sobre en mi mente 100 veces. El día 12. Venga sola. Todo lo que tengo ha sido arreglado. Tenía miedo, por supuesto. Sería una tonta si no lo tuviera. Sabía lo que había sido Salvador Cornejo. Sabía que todo lo que tengo no era una frase para tomar a la ligera de un hombre como él, y sabía que el mundo en el que había vivido no liberaba a nadie con delicadeza. Pero también sabía que en 20 años ese hombre nunca me había asustado. Nunca me había pedido nada. Nunca había sido otra cosa que una especie de abuelo severo, distante y vigilante, y confiaba en él, que Dios me ayude. Confiaba más en un anciano peligroso que en mi propia sangre. El día 11. Sucedió algo que me hizo decidirme por completo. Llegué a casa de la limpieza a las 2 de la mañana, agotada, con las manos en carne viva, y escuché voces en la cocina, Diana y Carlos, en voz baja y urgente. Me detuve en el pasillo, fuera de la vista, como aprendes a hacer cuando eres la invisible. Y escuché, no podemos tenerla aquí para siempre, decía Carlos. Los niños ya están más grandes. Ya no necesitamos la niñera gratis. Ella hace la limpieza, dijo Diana, y no cuesta nada. Cuesta una habitación, Diana. Una habitación que podríamos rentar o convertir en una oficina. Mira, lo único que digo es que tiene 40 años. No tiene esposo, ni hijos, ni vida. Es un poco triste, honestamente. Quizás es hora de que se busque su propio camino. Y mi hermana a la que había criado, cuyas rodillas raspadas había vendado, cuya boda había pagado con mis propios ahorros, porque nuestro padre no estaba allí para hacerlo. Mi hermana dijo, lo sé, es que es más fácil así. Ella está acostumbrada. Y honestamente, ¿a dónde iría? ¿A dónde iría? Me quedé en el pasillo oscuro, con 40 años, y escuché a las 2 personas a las que les había dado todo discutir sobre mí como se discute sobre un electrodoméstico viejo que no estás seguro si vale la pena conservar. Ella está acostumbrada, y comprendí, final y completamente, algo que me había negado a entender durante 20 años. No me amaban, estaban acostumbrados a mí. Hay una diferencia terrible, y me había llevado media vida a aprenderla. Subí a mi habitación, la habitación que querían rentar, y me senté en el borde de mi cama estrecha, y no lloré. Había terminado de llorar. En cambio, saqué la carta de Salvador. La leí una vez más, y luego la doblé con cuidado y la guardé en mi bolso. Y me acosté y dormí mejor que en años, porque a la mañana siguiente iba a ir a averiguar qué significaba todo lo que tengo ha sido arreglado. Y fuera lo que fuera, era más de lo que tenía aquí. La dirección me llevó a una parte de la ciudad en la que nunca había estado, la parte del dinero viejo, donde las casas se esconden detrás de muros de piedra y rejas de hierro y setos cortados tan rectos que parecen dibujados con una regla. El taxi me dejó frente a una reja que se abrió antes de que yo llegara, como si alguien hubiera estado observando. ¿Alguien? Aprendería después. Siempre estaba observando. Un hombre bajó por el camino para recibirme. Y aquí debo tener cuidado en cómo lo describo, porque en el momento en que lo vi, comprendí que la historia en la que creía estar no era la historia en la que realmente estaba. Era alto, muy alto, quizás 45 años, con cabello oscuro que se volvía plateado en las sienes y un rostro que claramente había conocido tanto la vida dura como la sastrería cara. Llevaba un traje de color carbón como otros hombres llevan su propia piel, pero fueron sus ojos los que me detuvieron. No fríos, como podrías esperar de un hombre en su posición, cansados, profunda, dolorosamente cansados, como un hombre que lleva algo demasiado pesado durante demasiado tiempo. Gris verdosos, firmes, y cuando se posaron en mí, hicieron algo a lo que no estaba acostumbrada en absoluto. Me miraron, realmente me miraron, de la manera en que miras a alguien de quien has oído hablar mucho. Señorita Villaverde dijo. Su voz era baja y cuidadosa. Gracias por venir. No estaba seguro de que lo haría. Usted sabía que venía, dije. La reja se abrió. Algo casi como una sonrisa tocó la comisura de su boca. La reja se abrió porque tenía la esperanza. No es lo mismo. Extendió su mano. Mi nombre es Marcos Cornejo.
Salvador era mi abuelo. El nombre me atravesó. Abuelo. Así que el anciano tenía familia después de todo. Tomé su mano, era cálida y firme, y sostuvo la mía un instante más de lo necesario. Lo siento, dije, y lo decía en serio. Por Salvador. Falleció hace 6 días. El cansancio en sus ojos se profundizó. En su sueño, en paz, que es más de lo que un hombre como él tenía derecho a esperar. Me miró un momento más. Hablaba de usted, sabe, durante 20 años. La chica del hielo. Decía que era la única persona honesta que había conocido. No supe qué decir a eso, así que no dije nada. Una habilidad que había pasado 2 décadas perfeccionando. Entre, por favor. Hay mucho que necesita entender. Y me temo, señorita Villaverde, que parte de ello la va a hacer enojar mucho, y otra parte la va a asustar. Y prefiero que lo escuche todo de mí que de los abogados. Debería haber corrido. Cualquier mujer sensata habría corrido, pero había pasado 20 años siendo sensata, siendo pequeña, siendo un mueble. Así que, en cambio, levanté la barbilla, de la misma manera que mis rodillas se habían enderezado en el cementerio, y crucé la reja. La casa por dentro era hermosa, de esa manera pesada, oscura y anticuada de las casas que han guardado muchos secretos. Marcos me condujo a un estudio forrado de libros, donde ardía un fuego contra el frío de octubre, y me sirvió té, no vino, y noté la cortesía de ello. Y luego se sentó enfrente de mí y me dijo la verdad. Mi abuelo comenzó, no fue un buen hombre. Quiero decir eso claramente, porque no construiré nada con usted sobre una mentira. Y tengo la sensación de que ya ha tenido suficientes mentiras en su vida. Giró su taza entre las manos. Construyó lo que nuestra familia tiene a base de cosas que no le describiré a una mujer decente. Cuando era joven, estaba orgulloso de ello. Cuando fui mayor, me avergoncé. Y durante los últimos 10 años, he pasado cada hora que tengo tratando de convertirlo en algo limpio. Los clubes, los edificios, los transportes, la construcción. He pasado una década arrastrándolo todo a la luz del día, fuera de las sombras. Ahora es legítimo, casi todo. Me miró. Me costó mucho hacerlo. Me costó mi matrimonio, por ejemplo, y la mayor parte de mi sueño. ¿Por qué me cuenta esto?, pregunté. Porque dijo, hace 6 días mi abuelo murió, y esta mañana se leyó su testamento. Y usted, señorita Villaverde, Elena, estaba en él. El fuego crepitó. Dejé mi té con mucho cuidado, porque mis manos habían comenzado a temblar. Le dejó, dijo Marcos lentamente, observando mi rostro, mucho. Le dejó la casa en la colonia Roma, un hogar propio, libre de deudas. Le dejó una suma de dinero que le permitiría no volver a trabajar un solo día de su vida si no lo deseara. Y le dejó algo sobre lo que luché con él y perdí, porque el viejo era terco como una mula hasta el final. Hizo una pausa. Le dejó el 30% de la Fundación Cornejo. El brazo caritativo, la parte de todo lo que construyó que realmente ayuda a la gente. Hospitales, refugios, becas para niños de barrios como en el que usted creció. Le dejó un asiento en esa mesa. Una voz, un voto. No podía hablar. Yo, Elena Villaverde, que compraba mi propio pan de cumpleaños, que hace 2 días era discutida como una habitación que se podía rentar. Estaba escuchando que un moribundo me había hecho dueña de hospitales. ¿Por qué?, logré decir finalmente. ¿Por qué haría eso? Solo salvé su vida. Eso fue hace 20 años. Ya me pagó 100 veces con la renta, los abrigos, él. Exactamente por eso, dijo Marcos en voz baja. Porque nunca pidió. Porque en 20 años, nunca intentó sacarle más. ¿Sabe cuánta gente pasó 20 años tratando de sacarle un peso a ese hombre y fracasó y lo odió por ello? Y aquí estaba una chica que le salvó la vida y luego pasó 2 décadas esperando que él la dejara devolverle el favor. Sacudió la cabeza y había asombro en ello y algo más cálido debajo. Solía decir que usted era la prueba que había estado buscando, la prueba de que una buena persona realmente existe. Se aferró a usted como a una lámpara que podía ver en la oscuridad. Y creo, Elena, que al final quiso asegurarse de que el mundo finalmente tratara a su lámpara
como debería haber sido tratada desde el principio. Me cubrí la boca con la mano, y esta vez, sí lloré, allí mismo, en el estudio de un extraño, a los 40 años, porque por segunda vez en una semana un hombre muerto había extendido la mano desde el más allá para decirme que yo importaba. Marcos no apartó la vista, y no me apresuró. Simplemente sacó un pañuelo limpio del bolsillo de su saco. Lo dejó en la mesa a mi lado, al alcance, y esperó. Y esa pequeña cosa, que no intentó arreglarlo, solo le hizo espacio, me dijo más sobre el hombre que una hora de conversación. Ahora, no soy tonta, y tú tampoco, así que déjame decir claramente lo que pensé en ese momento. Pensé, esto es demasiado bueno. Cosas así no le pasan a mujeres como yo. Hay una trampa. Siempre hay una trampa. Y tenía razón. La había. Usted dijo que parte de esto me asustaría, dije, secándome los ojos con su pañuelo. Ya me dijo la parte buena. Dígame el resto. La mandíbula de Marcos se tensó. Es usted astuta, dijo. Bien, lo necesitará. Se levantó y fue a la ventana. El testamento de mi abuelo la ha convertido en una mujer muy rica y le ha dado una participación en una fundación que vale una fortuna. Hay gente en esta familia y en los negocios que solían estar conectados a esta familia que no está contenta con eso. Esperaban que todo fuera para ellos. Mi primo Antonio, el principal, se volvió. Antonio creía que iba a heredar la fundación. Tiene planes para ella que no son limpios. Quiere devolverla a las sombras. Y ahora hay una extraña, una mujer de la que nunca ha oído hablar, interponiéndose entre él y lo que cree que es suyo. Así que estoy en peligro, dije. No peligro físico, no lo permitiré, pero habrá presión, habrá abogados, habrá hombres que se acerquen a usted muy amablemente y le ofrezcan comprar su parte por una fracción de su valor, y cuando diga que no, dejarán de ser amables. Intentarán hacerla sentir que no pertenece, que es una impostora, que una mujer que limpia oficinas por la noche no tiene nada que hacer en una mesa como esta. Intentarán hacerla desaparecer, Elena, de la misma manera que su familia ha pasado 20 años haciéndola desaparecer, solo que ellos lo harán a propósito y por dinero. Se sentó de nuevo. Mi abuelo me dejó una instrucción sobre usted, solo una. Metió la mano en su saco y sacó un papel doblado, y leyó en voz alta. Para mi nieto Marcos, protege a la chica del hielo. No como protegemos las cosas en esta familia, con miedo. Protégela como un hombre decente protege a una buena mujer, estando a su lado, no delante de ella. Se ha pasado la vida entera siendo ignorada. Déjala hablar. Y Marcos, si tienes algo de sentido común, lo cual a veces dudo, te darás cuenta de que es exactamente la persona que has estado buscando y que eres demasiado orgulloso y estás demasiado roto para admitir que la querías. Marcos volvió a doblar el papel. Mi abuelo dijo secamente. Fue un viejo entrometido hasta el final, y a pesar de todo, la pena, el miedo, la extrañeza de todo, me reí. Salió de mí antes de que pudiera detenerla, una risa real, la primera en más tiempo del que podía recordar. Y Marcos pareció tan sorprendido y tan complacido por el sonido que me reí de nuevo. Ese fue el comienzo de la segunda mitad de mi vida. Las semanas que siguieron no fueron un cuento de hadas. Cuando has sido pequeña durante 20 años, no te vuelves grande de la noche a la mañana. Lo haces un paso cuidadoso a la vez. Lo primero que hice fue ver a mi propia abogada. Ella confirmó todo. La casa era mía, el dinero era mío, el asiento en la fundación era mío, era real e irrefutable. Lo segundo que hice fue no decirle a mi familia. Quería entender mi nueva vida antes de dejar que la antigua la tocara. Lo tercero fue ir a mi primera reunión de la Fundación Cornejo. Nunca lo olvidaré. Me senté en una sala de juntas con vista a toda la ciudad, y alrededor de la mesa había 12 personas que manejaban más dinero del que yo podía imaginar. Y cada uno de ellos me miró como se mira una mancha en una ventana limpia. A la cabeza de la mesa se sentaba un hombre apuesto de unos 50 años con una sonrisa como un cuchillo, Antonio Cornejo, el primo de Marcos. Se levantó cuando entré. Señorita Villaverde, qué honor. La famosa chica que salvó a nuestro querido Salvador. Estamos todos muy agradecidos, y cada palabra goteaba desprecio,
Ahora, dijo Antonio, sé que todo esto es muy abrumador para usted. Proviene de un mundo, digamos, más simple. Salvador era un viejo sentimental. Su regalo fue generoso, pero no una decisión de negocios. Así que, la familia ha preparado una oferta. Nos gustaría comprar su 30% y liberarla de una carga que, perdóneme, no está equipada para llevar. El número es muy justo. Deslizó un papel por la mesa. En él había un número. Efectivamente, era más dinero del que jamás había visto. Un mes antes, lo habría tomado. Miré el número. Luego miré la sonrisa de cuchillo de Antonio Cornejo. Y luego hice algo que nunca había hecho en mi vida. Deslicé el papel de vuelta. No, gracias, dije. Mi voz tembló, pero lo dije. Creo que conservaré mi asiento. La sala quedó en silencio. Señorita Villaverde dijo suavemente, no creo que entienda. Entiendo que Salvador Cornejo construyó esta fundación para ayudar a gente de barrios como el mío, dije. Entiendo que hay hospitales y refugios y becas involucrados. Y entiendo, señor Cornejo, que usted no ha mencionado ni una sola de esas cosas. Solo ha hablado del dinero. Junté las manos para que no temblaran. Puede que venga de un mundo más simple, pero en mi mundo simple notamos de qué habla un hombre y de qué no. Y usted no ha dicho una palabra sobre la gente, así que no creo que le venda mi asiento. Por un momento, nadie respiró. Y luego, desde el otro extremo de la mesa, Marcos Cornejo comenzó, muy silenciosamente, a sonreír. Antonio no se rindió, pero yo había ganado algo en esa sala, el respeto de la gente honesta en esa mesa, y había descubierto que debajo de 20 años de silencio, había una mujer que podía ponerse de pie y hablar. En las semanas siguientes, me dediqué a aprender el trabajo de la fundación y resultó que era buena en ello. No porque fuera inteligente con el dinero, sino porque entendía a las personas a las que debía servir. Sabía lo que era la ayuda real, porque me había pasado toda la vida sin recibirla. Y Marcos estuvo allí en todo momento. Tengo que hablarte de Marcos. No me deslumbró. Lo que hizo fue más silencioso y, al final, mucho más poderoso. Me escuchaba. En una sala llena de gente que me interrumpía, él escuchaba. Cuando yo decía algo importante, él decía, repite eso, todos necesitan escucharlo. Y luego guardaba silencio y hacía que me escucharan. Nunca se atribuyó el mérito de mis ideas. Cuando me equivocaba, me lo explicaba en privado, sin hacerme sentir tonta. Y en las pequeñas cosas, era considerado de una manera que me desarmaba. Notó que siempre llegaba temprano a las reuniones por miedo a entrar a una sala llena de ojos. Así que empezó a llegar más temprano, para que cuando yo llegara, ya hubiera una cara amiga. Durante 20 años, nadie había notado nada sobre mí. Y aquí había un hombre que lo notaba todo, no para controlarme, sino para hacer mi vida un poco más suave. Me enamoré de Marcos Cornejo porque fue la primera persona en mi vida adulta que me hizo sentir que ser vista era seguro. Él tardó más en admitirlo. La primera vez que vi al verdadero Marcos fue en una fría noche de noviembre, en una cena de recaudación de fondos donde todo salió mal. Antonio había estado trabajando tras bastidores, difundiendo una historia. Que yo era una estafadora, que había manipulado a un anciano senil para que cambiara su testamento. Y para la noche de la cena, la mitad de la sala lo creía. Sentí las miradas frías, las conversaciones que se detenían. Encontré a Antonio junto a la barra. Lo escuché decir, con una voz calculada para ser oída, el pobre viejo. Ella vio una oportunidad. 20 años de manipulación. Sería impresionante si no fuera tan grotesco. Y ahora se sienta en nuestra mesa, fingiendo que pertenece. Una mujer de la limpieza. ¿Pueden imaginarlo? El círculo se rió, y yo me quedé allí, en un vestido prestado, sintiendo que la vieja pequeñez volvía para tragarme. Y entonces la voz de Marcos atravesó la sala. Antonio. Solo su nombre, pero detuvo todas las conversaciones. Había algo en su rostro que no había visto antes. Algo que entendí de repente que hacía que hombres adultos temieran el apellido Cornejo. Estás contando una historia. Cuéntala bien, di los hechos. Yo la contaré, dijo Marcos, y se giró
para que su voz llegara a toda la sala silenciosa. Hace 20 años, mi abuelo se desplomó en el hielo. ¿Saben cuántas personas pasaron de largo? Yo sí. Tengo el reporte policial. 11 personas pasaron por encima de un anciano moribundo y siguieron caminando. Una persona se detuvo, una chica de 20 años que, 3 días antes, había enterrado a su propia madre, que había renunciado a su educación para criar a sus hermanos huérfanos. Se arrodilló en el hielo. Tiene cicatrices en las rodillas hasta el día de hoy, y mantuvo a mi abuelo con vida con sus propias manos durante 11 minutos. Y cuando llegaron los paramédicos, se fue y nunca se lo contó a nadie. La sala estaba en completo silencio. Durante 20 años continuó Marcos. Mi abuelo intentó pagarle, y durante 20 años ella se negó. ¿Saben qué hacía todos esos 20 años? Limpiaba oficinas por la noche, vaciando los botes de basura en edificios propiedad de gente que está en esta sala, para poder mantener a la misma familia que pasó 2 décadas tratándola como a una sirvienta. Esa es esta mujer. Se giró y miró directamente a Antonio, y su voz bajó a algo silencioso y terrible. Y tú te paras aquí, bebiendo vino que mi abuelo pagó, y la llamas mujer de la limpieza como si fuera un insulto. Mi abuelo pensaba que la vergüenza en esta familia iba en la otra dirección, Antonio. Y yo también lo pienso. Nadie se movió. Entonces Marcos cruzó la sala hasta donde yo estaba congelada. No se paró delante de mí, protegiéndome. Se paró a mi lado, a mi hombro, y tomó mi mano, y nos giramos para enfrentar la sala juntos. A mi lado, no delante. Exactamente como su abuelo había escrito. Esta es Elena Villaverde, dijo. Ella salvó la vida del fundador de esta fundación. Se ganó su lugar en nuestra mesa con más honor que nadie aquí. Y cualquiera que tenga un problema con eso, puede discutirlo conmigo. Lo miré, y él me miró. Y bajo toda esa furia, vi algo crudo y esperanzado en sus ojos cansados. Apreté su mano, y me giré para enfrentar la sala. Gracias, Marcos, dije claramente. Pero puedo hablar por mí misma. Miré todas esas caras frías. No necesito que a ninguno de ustedes le caiga bien. Pasé 40 años necesitando caerle bien a la gente, y casi me cuesta la vida. Pero Salvador Cornejo me dio un asiento en esta mesa porque confió en mí para proteger el trabajo que le importaba. Los hospitales, los refugios, los niños, y voy a protegerlo, de cualquiera. Dejé que mis ojos se posaran un momento en Antonio, así que más vale que se acostumbren a mí, porque a diferencia del resto de ustedes, no tengo absolutamente nada que perder, y eso me convierte en la persona más peligrosa de esta sala. Por un largo momento, nada, y luego una mujer mayor cerca del frente comenzó a aplaudir, y luego otra. Y luego la mayor parte de la sala estaba aplaudiendo. Y Antonio Cornejo se quedó solo junto a la barra. Había ganado, no el dinero, no la pelea con Antonio. Me había ganado a mí misma. Marcos me llevó a casa esa noche, a la casa de la colonia Roma en la que finalmente me había mudado. Nos sentamos en su coche en la oscuridad. Mi abuelo dijo lentamente. Escribió en esa carta que yo era demasiado orgulloso y estaba demasiado roto para admitir que te quería. Tenía razón. Cuando mi matrimonio terminó, decidí que no estaba hecho para eso, que me parecía demasiado a mi familia, demasiado duro, demasiado cerrado. Y entonces una mujer entró por la reja de mi abuelo, una que se había pasado la vida sin querer nada, y pensé, ahí está, la prueba que mi abuelo siempre estuvo buscando. No podía hablar. No voy a deslumbrarte, Elena dijo en voz baja. Ya has tenido suficiente de gente decidiendo cosas por ti, pero quería que supieras que te veo, no a la chica del hielo, no a la heredera, a ti, a la mujer que devolvió el cheque de Antonio con las manos temblando. Te veo, y nunca en mi vida he deseado nada como deseo la oportunidad de seguir viéndote. Quiero decirte lo que hice, y quiero que entiendas que a los 40 años, después de todo, esto fue lo más valiente que había hecho. Me incliné en la oscuridad del coche. Tomé su rostro cansado y gentil entre mis manos y dije, Marcos Cornejo, he sido invisible toda mi vida, y tú eres la primera persona que realmente me vio. Y entonces, con mis propias manos temblando, lo besé. Y ese hombre grande, temido y agotado,
Soltó el aire como un hombre que lo ha estado conteniendo durante 10 años. Había esperado 40 años para ser valorada. Resultó que valió la pena la espera. Podrías pensar que ese es el final de la historia, pero te prometí justicia emocional, y aún no te he contado el día en que mi familia finalmente recordó mi cumpleaños. Sucedió al octubre siguiente, en mi cumpleaños 41. Para entonces, mucho había cambiado. La campaña de desprestigio de Antonio se había derrumbado y descubrimos que había estado desviando dinero de la fundación, dinero destinado al ala de un hospital infantil. Cuando la Junta lo expulsó, Antonio huyó del país. El ala infantil se construyó. Yo misma corté el listón. Marcos y yo, para ese octubre, estábamos comprometidos. No le había contado a mi familia nada. Les dejé una nota amable cuando me mudé. Diana llamó una vez, 3 semanas después, para preguntar por la llave de repuesto del garage, y no volví a saber de ella hasta mi cumpleaños 41. El teléfono sonó esa mañana. Era Diana, y su voz era cálida como la miel. Elena, feliz cumpleaños, hermanita. Tu día especial. Me quedé muy quieta. En 40 años nunca me había llamado en mi cumpleaños. Gracias, Diana, dije con cuidado. ¿Cómo supiste que era hoy? Oh, bueno, por supuesto que sé. El cumpleaños de mi propia hermana, una risa nerviosa. Oye, te hemos extrañado mucho. Los niños preguntan por ti todo el tiempo. Pensábamos, ¿por qué no vienes a cenar esta noche? Una pequeña celebración de cumpleaños. Solo la familia. Y así fue como supe, con absoluta certeza, lo que había pasado. Porque pregunté, Diana, ¿qué te hizo pensar en mí hoy, después de tanto tiempo? Y hubo una pausa, una pequeña pausa delatora, y luego dijo, demasiado rápido. ¿Qué? Nada. Eres mi hermana. Y de fondo, débil pero inconfundible, escuché la voz de Carlos decir, pregúntale sobre lo de los Cornejo. Lo de los Cornejo. Nuestro compromiso había salido en la sección de sociales del periódico la semana anterior. Alguien lo había visto. Alguien había hecho las cuentas. Y de repente, después de 20 años de olvidar el día de mi nacimiento, mi familia se acordó. Podría haber colgado, podría haberle gritado, pero había aprendido algo en mi año de ser vista. La mejor venganza no es la rabia. La mejor venganza para una mujer como yo es la dignidad. Así que dije, dulcemente, ¿sabes qué, Diana? Me encantaría ir a cenar esta noche. Y llevaré a mi prometido. Creo que es hora de que todos lo conozcan. Casi se le cae el teléfono de la alegría. Claro, será un honor. Somos una familia de nuevo. Sí, dije. Claro que lo somos. Nos vemos a las 7. Y colgué. Me vestí con cuidado esa noche. No con ropa cara, sino como una mujer que conocía su propio valor. Marcos llegó a recogerme. Me miró y dijo, pareces una mujer que va a la batalla. Lo estoy, dije. Besó mi frente. Entonces vamos a ganarla. En silencio acordé, con dignidad. Marcos, necesito que me prometas algo. No me rescates. Párate a mi lado. Déjame encargarme de mi propia familia. Me miró un largo momento. Y luego sonrió. A tu lado, dijo, no delante. A mi abuelo le habría encantado. La casa de Diana estaba iluminada. Había una pancarta. Feliz cumpleaños, Elena. Entendí con una claridad extraña y triste que era la primera pancarta de cumpleaños que alguien había colgado para mí en toda mi vida, y que no había sido por amor, sino por cálculo. Nos recibieron en la puerta. Diana, con un abrazo falso. Carlos, estrechando la mano de Marcos. Qué bueno conocerte. Hemos oído cosas maravillosas. Y un pastel de verdad con velas, sobre la mesa donde yo había servido 10,000 cenas. Me sentaron a la cabeza de la mesa, un lugar que nunca había ocupado. Durante la cena, Carlos no pudo evitar preguntar a Marcos sobre la fundación, sobre la familia Cornejo, tratando de calcular cuán rica me había vuelto, y lo dejé preguntarse. Luego, con el postre, Diana hizo su movimiento. Elena dijo, apretando mi mano, con los ojos húmedos. Tengo que decir algo. Este último año, sin ti me ha hecho darme cuenta de cuánto te di por sentada. Fuiste como una madre para mí, Elena. Renunciaste a todo por nosotros.
y estoy tan avergonzada de que haya tenido que perderte para verlo. Fue un buen discurso. Hace un año me habría destrozado, pero yo no era la mujer que había sido hace un año. Es algo muy bonito, Diana, dije amablemente. Gracias. ¿Puedo preguntarte algo? Lo que sea, susurró. ¿Cuándo es mi cumpleaños? Una pausa. Una pequeña y fatal pausa. Pues... es hoy, tontita. ¿Qué fecha es? Su boca se abrió y se cerró. Y el unsprezeche adivinó Diana. El 14, dije. El 14 de octubre. He tenido el mismo cumpleaños durante 41 años, Diana. Y me llamaste esta mañana para desearme un feliz día por primera vez en tu vida. Mantuve mi voz suave y terrible. Recuerdo cada uno de los últimos 20. Recuerdo comprar mi propio pastel. Recuerdo el año que cumplí 30 y esperé en mi cuarto hasta la medianoche por si alguien se acordaba, y nadie lo hizo. Pero lo extraño es que durante 20 años nunca fui realmente olvidada en mi cumpleaños. Hubo un hombre, un extraño, que nunca olvidó el día en que nací. Mandaba flores, cuidaba la tumba de nuestra madre. Sí, Diana, la tumba que ninguno de ustedes ha visitado desde el funeral. Alguien más la ha estado cuidando todo este tiempo. Un completo extraño me recordaba cada año, mientras mi propia sangre no podía recordar el mes. Así que, cuando me llamaste esta mañana, justo la semana en que mi compromiso con un hombre rico apareció en el periódico, perdóname si no creo que fue el perderme lo que te hizo ver mi valor. Creo que fue el apellido Cornejo. Carlos se había puesto rojo. Ahora, espera un momento, no dije, y había hierro en mi voz. Esperaste un año, Carlos. Puedes esperar un minuto más. Te escuché la noche antes de irme. Ya no necesitamos la niñera gratis. Cuesta una habitación que podríamos rentar. Y Diana, te escuché decir que era más fácil así, que yo estaba acostumbrada, que a dónde iría. Dejé que eso se asentara en el terrible silencio. Así que me fui. Y quiero que sepan que nunca en mi vida he sido más feliz. Encontré gente que me recuerda. Encontré un trabajo que importa. Encontré a un hombre que se para a mi lado en lugar de pasar de largo. Tomé la mano de Marcos sobre la mesa. Y no vine aquí esta noche por venganza. Vine porque quería decir todo esto a sus caras una vez, con calma y luego nunca más. Porque los perdono. No porque se lo hayan ganado, no lo han hecho, sino porque me niego a cargarlos dentro de mí un año más. He cargado a esta familia toda mi vida. La estoy soltando. Me levanté. Marcos se levantó conmigo, a mi lado. Elena, susurró Diana. Y ahora las lágrimas eran reales, creo. Por favor, somos tu familia. Eran mi responsabilidad, dije en voz baja. Hay una diferencia. Me tomó 40 años y un extraño moribundo aprenderla. Mamá me pidió que los cuidara, y lo hice. Y estoy orgullosa de ello. Y he terminado. Tomé mi abrigo. El pastel se ve delicioso, Diana. Deberías comer una rebanada. Considéralo mi regalo de cumpleaños para ti. Y salí de esa casa por última vez, con la cabeza en alto, y detrás de mí escuché a mi sobrino decir, con una voz pequeña y atónita, «Mamá, ¿de verdad es su cumpleaños?» Y Diana no tuvo respuesta. Por una vez en su vida, mi hermana no tuvo respuesta. Marcus no dijo nada hasta que estuvimos en el coche. Luego se acercó y, muy suavemente, secó una lágrima de mi mejilla que ni siquiera sabía que estaba allí. «¿Estás bien?», preguntó. No dije honestamente, pero lo estaré. Es la primera vez en mi vida que me elijo a mí misma. Me reí. Una risa húmeda y temblorosa. Es aterrador. Es lo mejor que he hecho. Tu abuelo político, dijo Marcos, y la extrañeza de la frase nos hizo sonreír a ambos, habría estado insufriblemente orgulloso de ti. Él me lo dijo, dije en voz baja, en una carta. Permítame negarme a dejar que usted desaparezca. Miré las luces de la ciudad. No voy a desaparecer, Marcos. Nunca más. No dijo, y levantó mi mano y la besó. No, no lo harás. Yo me encargaré de eso. A tu lado, cada año, cada cumpleaños por el resto de nuestras vidas. ¿Y sabes qué? Lo ha cumplido. Nos casamos en la primavera. Y cada 14 de octubre desde entonces, sin falta, hay un pastel y hay rosas blancas. Siempre rosas blancas.
en honor a un anciano que me enseñó que ser recordada no es algo que tienes que ganar siendo útil. Y está mi esposo, que nunca, en todos nuestros años juntos, ha olvidado el día en que nací. Mi familia olvidó mi cumpleaños durante 20 años. Un capo de la mafia nunca se olvidó, y al final fue la chica olvidada sobre el hielo, la que todos ignoraron, la que todos usaron, la que todos pensaron que siempre sería demasiado pequeña y demasiado agradecida para irse, la que tuvo la última palabra, la última risa y todo el resto de su vida. Ahora visito la tumba de Salvador en mi cumpleaños, la suya y la de mi madre, una al lado de la otra. Les llevo rosas blancas a ambos y les digo a ambos lo mismo cada año. Gracias por recordarme. Finalmente, he aprendido a recordarme a mí misma. Quiero decirte una última cosa, a ti que escuchas. Quizás has pasado tu vida siendo la que mantiene a todos unidos, la que compra su propio pastel, la que es invisible. Quiero que me escuches. Nunca es demasiado tarde. Tenía 40 años cuando mi vida finalmente comenzó. Descubrí que valía la pena ser recordada, que siempre lo había valido, y que la única persona que realmente necesitaba aprender eso era yo. Tú no eres un mueble. Eres una persona completa, digna de ser vista, valorada y recordada. Y si nadie te lo ha dicho últimamente, entonces deja que una mujer que lo aprendió demasiado tarde sea la que te lo diga ahora. Alguien te recuerda, y aunque hoy seas solo yo, una voz que nunca has conocido, cuenta. Muchas gracias por quedarte conmigo hasta el final de la historia de Elena. Si tocó tu corazón, si sabes lo que se siente ser la persona que todos olvidan, por favor, dímelo en los comentarios. Los leo todos y te prometo que tampoco te olvidaré. Dale like y suscríbete si quieres escuchar más historias como esta. Y ahora dime, si fueras Elena, ¿habrías salido de esa cena en silencio o les habrías dicho todo sin guardarte nada? Me encantaría saber qué piensas. Cuídate mucho y feliz cumpleaños, cuando sea que sea. Alguien se acordó.